Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Una nueva entrevista en esta semana y muy honrado de tener aquí un juez de la República Argentina y un gran escritor, Ricardo Rojas. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto hablar contigo y tener contacto con tu país. Pero bueno, para ir empezando, por favor, una introducción. ¿Quién es Ricardo Rojas? ¿Cuáles son tus proyectos personales? ¿A qué te dedicas más allá de la vida cotidiana y en estos temas académicos y políticos? Bueno, yo en realidad casi toda mi vida la estuve vinculado al Poder Judicial, a la judicatura. Entré muy joven a los tribunales, a los 19 años, a trabajar y hice toda mi carrera allí. Hace más de 25 años soy juez de cámara y estuve por tanto tiempo como secretario en la Corte Suprema. Durante algún tiempo me fui del Poder Judicial para dedicarme a la vida académica de pleno. Dirigí la Fundación Hayek en Buenos Aires durante unos años y fui profesor visitante un par de años en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Y, pero casi toda mi vida estuve vinculada a la justicia y eso, de algún modo, lo que me ha impedido es tener una participación, una actividad política, ¿no? Los jueces tenemos vedado todo tipo de participación en política, no podemos ni estar afiliados a partidos políticos ni hacer política activa, pero sí he contribuido en todo lo que he podido a las ideas de la libertad y ayudando cada vez que ha surgido algún movimiento liberal en Argentina. Como vos decís, me dedico a escribir también, o sea, mi otra pata es la pata académica, y he escrito libros que van desde libros de ensayos, incluso libros de derecho, hasta novelas, y ahora estoy trabajando en una obra de teatro. Quiero ser que el ámbito o el abanico de actividades eh, en la literatura también es bastante grande, me gusta mucho eso. Interesante, igual que más allá de la literatura académica, lo que necesita el mundo liberal son novelas, son películas, es todo lo que va influyendo en la cultura. Exacto, sí, yo creo que, bueno, si uno toma, por ejemplo, ¿no? Ejemplos como el de Ayn Rand o el de Orwell u otros escritores que posiblemente han influido mucho más con sus novelas que con sus libros académicos, ¿no? Ujú. Y creo que eso es algo que los liberales deberían cultivar mucho más. Exactamente, un aspecto en el cual estaba muy descuidado. Más allá de esto, quisiera que nos hablaras sobre cuál filosofía o doctrina política te identificas más, cómo llegaste a estas ideas y lo más importante, por qué decidiste quedarte con ellas. Bueno, a ver, yo desde adolescente te diría que yo he leído mucho desde mucho tiempo y siempre me interesó la filosofía y las ideas, la historia de las ideas. Y llegué al liberalismo leyendo probablemente a los constitucionalistas americanos, leyendo un poco de historia americana que siempre me gustó de adolescente, y algunos autores argentinos del siglo XIX, como Juan Bautista Alberdi, que eran profundamente liberales, y eso digamos, en los inicios de mis estudios de abogacía, eso fue una influencia muy fuerte. Luego, probablemente el autor, el primer autor que me influyó mucho en las ideas liberales fue Ayn Rand. Leí las novelas de Rand y sus libros académicos y eso tuvo una influencia muy fuerte. Y luego lo otro que me influyó mucho fue haber sido alumno de Alberto Venegas Lynch en la Universidad de Buenos Aires y luego fui profesor adjunto de su cátedra. Y eso me hizo estudiar economía. Estudié mucha economía y ahí estudié a los austríacos, ¿no? A Hayek, Mises y toda la escuela austríaca de economía, que fue posiblemente mi otra gran influencia inicial. Y te diría que yo empecé siendo una suerte de liberal clásico, muy, digamos, poniéndole muchos límites al Estado. Y yo creo que el liberalismo no ha sido nunca una, una corriente de pensamiento que intente crear un modelo determinado de Estado, sino más bien que el liberalismo surgió en el mundo para luchar o para ponerle límites al poder del Estado. Entonces,
en esa lucha de ponerle límites al poder del Estado, uno puede ir un poco más allá, un poco más acá. Yo creo que empecé siendo un liberal más clásico, y con el tiempo me he dado cuenta que creo que lo que hay que cambiar es el paradigma del liberalismo, y esto es que ya no se puede, hay que buscarle un sustituto a esta idea de un gobierno con el monopolio de la fuerza, por más acotado que lo queramos tener, siempre va a abusar de ese poder. Y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en teoría, que nos permita encontrar nuevas instituciones y nuevas formas de relación donde cada individuo pueda tomar sus propias decisiones y resolver sus conflictos, y no delegando en un Estado con poder el uso de la fuerza monopólica a la solución de los conflictos. Obviamente ese es un camino largo, pero que creo que primero hay que hacerlo desde el punto de vista académico, como todos los grandes cambios, pero me parece que hoy por hoy estoy más enfocado a trabajar a encontrar esas soluciones que a defender la noción más clásica del liberalismo. Perfecto, ya con eso tenemos más o menos una visión más amplia de por dónde va tu pensamiento y con ello podemos tener como que ya pasar al desarrollo de la entrevista. Y dado que hoy existe una gran confusión acerca de lo que es el derecho, lo que predomina hoy en día es llamar derecho absolutamente cualquier delirio. Sin ir más lejos, en la misma Constitución de la República del Ecuador existe el derecho de la naturaleza. Entonces, ya imaginarás todas las locuras más o menos que pueden salir de eso. Quisiera que más o menos pusieras algo en claro, qué es y qué no es derecho. Bien. Sí, incluso si vos a los alumnos del primer año de la carrera de abogacía en cualquier país latinoamericano le preguntás qué es el derecho, y lo más probable que te contesten es que el derecho es la legislación, es lo que sanciona el Congreso cuando sanciona las leyes, y que crean un marco de obligaciones que la gente tiene que respetar. Esa es una idea muy arraigada, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? El derecho es la imposición que la ley establece. Después, todos le van a buscar los justificativos de ese poder. Van a decir, bueno, pero es el pueblo el que toma la decisión, no es una decisión autoritaria, todos participan cuando votan. Pero lo cierto es que la noción en Latinoamérica de lo que es el derecho es la regulación de la sociedad por una autoridad a través de leyes que son imperativas y que son obligatorias. Esta noción de derecho es muy distinta de la noción con la cual el derecho nació y se desarrolló a lo largo de la historia. El derecho ha sido históricamente el fruto de la búsqueda de cómo resolver conflictos entre individuos, cómo resolver conflictos concretos entre individuos. Y vos tomás los tres ejemplos de los tres sistemas jurídicos más exitosos de Europa y del mundo occidental, y que han sido los que más tiempo duraron y los que fueron el cimiento, la base de todo el derecho del mundo. Vas a tener el derecho romano clásico, que es el derecho que elaboraban los pretores. Los pretores eran como los jueces romanos que iban resolviendo conflictos. Y cuando resolvían un conflicto, se basaban en las costumbres, se basaban en lo que las partes habían contratado, en los argumentos que las partes exponían, y cuando daban su sentencia, elaboraban una máxima, uno de los famosos principios generales del derecho que estudian los estudiantes de abogacía hoy en día. Eran el producto de esos pretores que cuando resolvían un caso concreto descubrían que había un principio, por ejemplo, que los contratos hay que cumplirlos, o que nadie puede transmitir un derecho más grande que el que tiene, o cosas por el estilo. Y la repetición de estos principios fue creando lo que se conoció como el derecho romano. Después vino Justiniano, muchos siglos después, y metió todo eso dentro de un código, pero en realidad originalmente era el producto de esa evolución. En Inglaterra pasó algo parecido, ¿no? Los jueces ingleses elaboraban el common law, esto es el derecho común, donde también los jueces resolvían conflictos, decían que descubrían el derecho en el caso concreto y elaboraban su jurisprudencia. Y otro ejemplo maravilloso de esto fue lo que se llamó la lex mercatoria. La lex mercatoria fue el derecho que surgió
en los puertos del Mediterráneo durante 3 o 4 siglos, entre el siglo XII y el siglo XVI, donde eran comerciantes que aplicaban costumbres comerciales para resolver conflictos entre los comerciantes en el puerto. Y esto permitía que comerciantes que venían de Asia, de África, del norte de Europa y de todas partes que no hablaban el mismo idioma, que tenían costumbres distintas, pudieran negociar y resolver sus conflictos a través de las costumbres de cada puerto, que eran aplicadas por los propios comerciantes. Entonces vos fijate cómo el origen del derecho es muy distinto de lo que hoy entendemos por el derecho. El derecho nació como nació del individuo para arriba, es decir, individuos contratando y en algún momento teniendo algún conflicto que era resuelto por alguna forma de árbitro o juez y elaborando una máxima, un principio de jurisprudencia de la solución de ese conflicto, que al irse acumulando iba creando normas. Entonces uno podría decir que, visto desde el liberalismo, el derecho no es más que un mecanismo para resolver conflictos entre las personas. Uno de los más grandes autores para mí de la Escuela Austríaca de Economía en lo que tiene que ver con el derecho fue Bruno Leoni, un autor italiano. Y Bruno Leoni decía que el derecho recién empieza cuando hay un conflicto, una pretensa, como decía en italiano, ¿no? ¿Sí? Hasta que no hay un conflicto, el derecho no existe. Tú y yo podemos celebrar un contrato por el cual yo te rento tu casa y te pago tanto por mes, y mientras cumplamos el acuerdo y yo te pague puntualmente y vos hagas lo que tienes que hacer, los contratos los tenemos guardados en un cajón y nadie los utiliza. Recién cuando empieza a haber un conflicto, como de, por ejemplo, yo no te pago un mes, tú sacas el contrato y me reclamas. Ahí es cuando verdaderamente, en términos de derecho, empieza a haber derecho propiamente dicho. Hay un conflicto y hay que resolverlo. Entonces, la idea un poco es llevar la praxeología al derecho, es decir, ver el derecho desde el conflicto concreto, de personas actuando, contratando y eventualmente entrando en conflicto, y la necesidad de solucionar ese conflicto. Esa es mi visión del derecho desde el liberalismo. Muy buena visión. Y tú mismo has nombrado este momento algo muy específico, que es del concepto de praxeología. Y de hecho, tú has realizado una obra muy interesante llamada Fundamentos Praxeológicos del Derecho, la cual irrumpe en esta visión economicista de la ciencia de la acción humana. ¿Cómo extender esta visión que se supone que es únicamente en el plano de la economía al plano del derecho? Bueno, vos sabés que cuando vos en la acción humana hay una nota a pie de página, no en la acción humana, sino en otro libro de Mises, creo que es Problemas Epistemológicos de la Economía. Mises, en una nota a pie, dice: es una lástima que los principios de la praxeología solo estén o solo sean invocados o utilizados para resolver temas de cataláctica, cuando en realidad deberían aplicarse para todo tipo de interrelación humana. Porque en realidad no hay ninguna diferencia entre, digamos, si uno ve a la sociedad como personas interactuando, ¿no? Uno dice que es la praxeología, es la ciencia de la acción humana. Las personas actúan y lo que la praxeología estudia es esa acción de una persona. Uno podría decir que debería haber una ciencia de la interacción humana. ¿Y qué pasa cuando varias personas actúan e interactúan entre sí? Esa interacción que se debe estudiar a partir de la praxeología tiene algunos aspectos que son meramente catalácticos, o sea, compras y ventas, por ejemplo. Tiene aspectos jurídicos. En esas compras y ventas hay un conflicto, no se ponen de acuerdo, hay que interpretar un contrato y aparece el aspecto jurídico. Hay aspectos institucionales, es decir, no nos ponemos de acuerdo, bueno, hay que crear un mecanismo que es un árbitro que va a resolver el problema. Uno ve que un mismo fenómeno tiene varios aspectos que hoy en día son estudiados por ciencias diferentes, que tienen principios metodológicos distintos, que han ido por caminos muy diferentes y que no se han conectado entre sí. Un poco la idea es que la praxeología
nos puede permitir reunificar todo eso como una ciencia de la sociedad, como una ciencia única. Y esto un poco es la herencia de la tradición escocesa, ¿no? Autores como Adam Smith, Adam Ferguson, David Hume, que los retoma Menger, porque Menger tenía una fuerte influencia en lo que es el orden social de estos autores escoceses. Ellos no veían aspectos, no veían la economía como algo distinto del derecho, como algo distinto de la política, de las instituciones. Veían a la sociedad en su conjunto como un proceso de intercambio entre las personas. Entonces yo creo que lo que intento hacer en este libro, y ahora en el libro que espero que salga a fin de este año, ya lo extiendo mucho más allá del derecho a todas las ciencias sociales, es llevar la praxeología, sacarla exclusivamente del terreno de la cataláctica o de la economía y llevarla al estudio de cualquier manifestación de interacción humana. Perfecto, creo que ha quedado muy claro y muy interesante esa visión porque la visión plana es únicamente en la economía y en eso es lo que la mayoría del liberalismo pues, se puede decir que peca de economicismo y esto va mucho más allá y va relacionado con todas las ciencias sociales. Bueno, para ir cambiando de tema y irnos ya al plano de la política, eh, por lo general los liberales somos más de permanecer en el campo de las ideas y de la academia, y esto nos da rezagado de que las mismas ideas liberales estén dentro de la política. Solo nos quedamos en el aspecto del think tank, pero viene la pregunta del millón. ¿Deben lanzarse los liberales al campo de la política y empezar a competir en el electorado? Mira, yo creo que el liberalismo tiene un amplio, un amplio frente de batalla, que incluye no solo el estudio teórico de las ideas que nos van a permitir seguir evolucionando en temas sociales como estos que estamos hablando, sino además que mientras nosotros lleguemos a cambiar los paradigmas que queremos cambiar, vamos a tener que seguir viviendo dentro de reglas que son profundamente colectivistas. Y por lo tanto, el liberalismo surgió en el mundo como una forma de oponerse al abuso del poder. Y yo creo que hoy, y sobre todo en América Latina, si hay algo que necesita América Latina es ponerle frenos al abuso del poder en casi todos los países latinoamericanos, porque los que no tienen regímenes autoritarios los pueden tener dentro de 5 meses, porque siempre estamos al filo de caer en algún tipo de autoritarismo. De modo que el frente de la política es un frente que los liberales no deberían abandonar. Esto no significa que el liberalismo tenga que morir o concentrarse exclusivamente en participar en política. Creo que son dos áreas o dos frentes diferentes. Yo puedo mirar a largo plazo en un mundo que yo quisiera donde no exista un monopolio de la fuerza por parte del Estado y se desarrollen las instituciones que van a permitir reemplazar esa fuerza monopólica por acuerdos entre las personas. Eso hoy parece utópico, pero se puede llegar, también parecía utópica en el siglo XVIII la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, se van moviendo los paradigmas. Lo que fue maravilloso en el siglo XVIII, que fue crear una forma de gobierno que era totalmente liberal frente a lo que eran las monarquías absolutistas que reinaban en Europa, tal vez hoy ya haya quedado desajustado y tenga que ser ajustado nuevamente. Pero el punto es que mientras ocurre todo eso, que es una discusión filosófica, nosotros tenemos que seguir viviendo en este mundo. Y el liberalismo, en realidad, tiene que seguir peleando para evitar que los derechos de las personas sigan siendo vaciados. Por eso yo creo que es muy importante que los liberales actúen en política sabiendo esto, ¿no? La idea es ponerle frenos al avance del Estado. De dónde surgió el liberalismo precisamente. Y no hay duda Exacto. que todo ese trabajo intelectual de tantos años y en especial en Argentina, donde se puede decir que es la cantera hispanoamericana de los pensadores liberales en esos tiempos, parece estar al fin dando frutos y conectando con la pregunta anterior de si los liberales deberían lanzarse a la política, ¿qué tan estratégica es la candidatura en este momento de José Luis Espert y cuál es la diferencia de candidaturas anteriores como la de López Murphy?
Bueno, aquí en Argentina hay dos tipos de problemas en estos momentos con los que tiene que lidiar Spert y el movimiento liberal que está alrededor de él. Una que es legal, o sea, en Argentina el régimen de partidos políticos es un monopolio cerrado, donde que entren nuevos partidos es muy difícil, es casi imposible armar un partido político en poco tiempo, porque los requisitos legales son tantos que en realidad uno tiene que salir a buscar un partido que ya exista para que desde esa plataforma poder lanzar una candidatura, que es lo que tuvo que hacer Star. Obviamente eso no es gratis, el que le presta su plataforma le pone condiciones, y alguna de esas condiciones fue, bueno, yo voy a elegir los primeros candidatos en los cargos de diputados, etcétera, con lo cual eso hizo que la lista de Star no sea tan buena como podría haber sido, o sea, la lista de candidatos. Ahí hubo que ceder algo y eso a mucha gente no le ha gustado. El otro problema que tiene la candidatura de Esther hoy es que el país está muy polarizado, porque estamos en una encrucijada entre un gobierno de Macri bastante malo, que ha sido malo, pero que en realidad es menos malo de lo que puede ser un nuevo gobierno de Cristina. Entonces, la alternativa que tienen los liberales hoy es voto por principios a un candidato más liberal, aunque va a sacar pocos votos, porque el país está totalmente polarizado entre los que están con Cristina y los que están en contra de Cristina, que van a votar por Macri. O hago un voto más estratégico y en realidad voto por Macri para evitar que Cristina vuelva al poder. Esa es la disyuntiva. Las elecciones, cuando hay elecciones presidenciales, es muy malo esto para los liberales porque normalmente se polariza mucho en los principales candidatos que normalmente son populistas. Yo personalmente, si hubiera podido estar, tal vez no hubiese hecho una lista con candidato a presidente. Hubiese simplemente hecho una lista corta de candidatos a diputados, senadores, legisladores en las provincias, y dejar abierto para que cada uno vote por el presidente que quiera. Tal vez eso hubiera sido mejor, porque hoy hay mucha fricción interna entre los propios liberales, entre los que tratan de evitar el mal inminente, que es la vuelta del populismo con Cristina Kirchner, y los más principistas que dicen vamos a crear un nuevo partido liberal. Yo creo que después de las elecciones, los liberales nos tendremos que sentar a discutir y a deliberar y a empezar a crear realmente un buen partido liberal en serio. Y creo que, bueno, esta candidatura de Start es muy buena porque posiblemente ha sentado las bases para que eso se pueda hacer en el futuro. A diferencia de López Murphy, yo creo que ahora hay una posibilidad, hay mucha gente joven que se ha organizado en muchos lugares del país alrededor de las ideas de la libertad. En esto Javier Milei ha tenido mucho que ver porque ha sido un gran difusor de las ideas entre la gente joven. Y esto creo que permitiría después poder trabajar en la creación de un verdadero partido liberal. En definitiva, existe una grieta y no es la grieta que nos quieren vender de o Macri o Cristina, y es en sí en toda la región, no se limita solo a la Argentina. Y, pero la pregunta en sí vendría a ser, ¿vive la región en verdad en un orden republicano y democrático? ¿O cuáles son las fallas del sistema que nos hacen tan propensos a estos autoritarismos y populismos y lo que en lo que definitivo es lo que no nos deja avanzar? Bueno, hay una fuerte deficiencia institucional en todos los países de América Latina. Esto significa, bueno, la Constitución, y esto es una gran herencia liberal, las constituciones siempre han sido pensadas como frenos al poder. Porque una constitución es lo que le pone límites al presidente. Le dice, usted puede hacer todas estas cosas que están aquí enunciadas, pero no puede hacer nada más. Lo mismo se lo dice al Congreso, pone periodos cortos en los mandatos, pone límites de todo tipo. En América Latina, desgraciadamente, esos límites se han ido rompiendo, porque cuando no se, en algunos casos no se ha cumplido la Constitución, en otros casos se la ha modificado. Cada presidente lo primero que quiere hacer apenas digamos, adquirir un poco de poder es modificar la Constitución para, para perpetuarse en el poder.
Y esto realmente, este problema institucional es realmente serio. La legislación utilizada como arma de, digamos, de acumulación de poder, la idea de que el Estado puede reglamentar la economía. Mira, yo acá paso dos publicidades. Hay un libro que yo escribí hace unos años, se llama Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. La idea es que regímenes como el de Maduro actualmente, o algunos otros, el de Maduro ya es muy paradigmático en este sentido, comienzan siendo constitucionales y democráticos, pero luego se convierten en autoritarios, porque hay un proceso por el cual van minando todos las previsiones constitucionales para ponerle freno hasta que asumen todo el poder en sus manos. Esto hay que detenerlo. Respecto del caso de Venezuela, estamos trabajando con Andrea Rondón en un libro sobre justamente como caso efectivo el de Venezuela, sobre la consideración de la violación sistemática de los derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad. Eh, Existe este problema que es muy grave. A veces los liberales tenemos el problema de que nos concentramos mucho en la economía y no nos damos cuenta de que por el lado de estas violaciones institucionales, finalmente los presidentes van a terminar haciendo lo que quieren y deberíamos trabajar mucho más intensamente en las limitaciones constitucionales al poder. Pero para mí es el problema básico de América Latina, la debilidad, la fragilidad institucional que hace que en cualquier momento cualquier gobierno pueda convertirse en dictadura. Y ante todo eso, y tal como van las cosas y toda la polarización que hay hasta el momento, se aproxima un gran desconcierto para las elecciones de octubre. Y el mayor peligro es la fórmula Fernández. ¿Se viene un inminente retorno del kirchnerismo o tú crees que puede haber una salvación mediante el balotaje? Mira, está hoy por hoy, las distintas encuestas más confiables te hablan de una especie de empate técnico, donde básicamente Cristina incluso tenía un poco de mayor porcentaje de votos que Macri, pero que en los últimos tiempos eso de algún modo se ha nivelado. Macri eligió como candidato a vicepresidente a un hombre que viene del peronismo y que es muy respetado en ciertas áreas del peronismo, y eso de alguna manera lo reposicionó en ciertos sectores para mejorar su performance. Va a llegar la elección, yo creo que muy reñida, muy peleada. Esto es lo que te decía, que no les favorece estar, porque la gente en realidad va a pensar mucho en que hay que votar a Macri para evitar que vuelva a Cristina. Se va a polarizar mucho y puede pasar cualquier cosa. Si gana Cristina, va a ser muy complicado. Fíjate que Cristina no va como candidata a presidente, sino a vicepresidente. Y esto no es casual, porque fíjate, esto es hacer un poco de futurología, pero como mi objetivo novela de ficción me puedo dar ese lujo. Eh, Fíjate, hay un viejo precedente de la Corte Suprema Argentina que legitimó la posibilidad de que se indulte a procesados. O sea, el indulto es una forma de perdón que tiene el presidente de la República para perdonarle la pena a alguien que fue condenado por un juez, aún por un delito. Entonces está pensado para los condenados. Pero alguna vez la Corte Suprema dijo, bueno, se pueden indultar condenados, también se pueden indultar procesados. Entonces vos fíjate, Cristina Kirchner tiene muchos procesamientos, ella y sus hijos, por delitos de corrupción gravísimos. De hecho, tiene 2 pedidos de prisión que no son efectivos porque ella tiene fueros como senadora actualmente y el Senado no le ha quitado los fueros, con lo cual no está presa por ese motivo, sino debería estar en prisión. Una alternativa es que el presidente Fernández, uno de sus primeros actos de gobierno, sea indultar a Cristina y a sus hijos para limpiar totalmente su problema legal. Y acto seguido, renunciar y sí dejar a Cristina gobernando sin ningún tipo de problema legal. Esa puede ser una posibilidad, porque es extraño que una mujer que siempre ha ido, digamos, ha sido tan fanática por el poder, en este caso haya decidido ser candidata a vicepresidente
y ella elegir a quién va a ser el presidente. Pero para contestar un poco tu pregunta, creo que si vuelve el kirchnerismo, va a ser un kirchnerismo salvaje, como lo fue antes. Los discursos que uno escucha entre los principales candidatos del kirchnerismo son discursos de revancha, de ir por todo, y lo mismo que decían cuando eran gobierno de otra vez. Y ante esto, en una visión más o menos de Ricardo, hay motivos para ser optimistas con lo que se viene en la región y en sí en Argentina, porque lo que vemos es que ex candidatos como Massa, que eran totalmente opuestos al kirchnerismo, hoy están de parte del kirchnerismo. Entonces, ¿tú cómo ves en ese escenario? ¿Eres optimista con esto? Mira, Perón tenía una frase, una de sus frases famosas y elocuentes, decía que los peronistas son como los gatos. Todo el mundo piensa que se están peleando, pero en realidad se están reproduciendo. Y uno entonces ve que Massa, que es peronista, igual que Pichetto, que ahora es el vicepresidente de Macri y el candidato a vicepresidente de Macri, y era el presidente del Senado con Cristina, se van reacomodando, pero nunca se pelean del todo, porque en el fondo son todos peronistas. Entonces, claro, nadie, si uno habla con un sueco y le trata de explicar que, que Massa hace 4 años lo consideraba como el gran candidato que podía derrotar a Cristina en las elecciones, y hoy aceptó estar en un cargo de diputado en la lista de Cristina, no lo puedo entender, pero bueno, estas cosas en la política argentina pasan porque en realidad son peleas dentro del peronismo, que se pelean y se amigan constantemente. Y por eso los que estamos afuera del peronismo no entendemos qué es lo que pasa. Sí, es totalmente esa cultura política del camisetazo que no, que insisto, o sea, no es exclusiva de la Argentina, sino de toda la región. Candidatos que van saltando de partidos en partidos, pero al final terminan siendo todos los mismos. Claro. Pero bueno, para ya ir más o menos terminando, porque no quiero quitarte mucho tiempo, quisiera que nos ayudaras con tres o más obras, las que tú quisieras, pueden ser libros, películas, pero que hayan marcado fuertemente en tu descubrimiento intelectual y académico y que crees que les puedan servir a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Mira, a ver, un libro que a mí me marcó mucho en su momento, que también me gusta a mí la literatura, ¿no? Pero fue justamente La Rebelión de Atlas, el libro de Ayn Rand, eh, que tal vez es un libro para alguien que quiera empezar demasiado extenso y demasiado tal vez farragoso, pero si no ese libro, El Manantial, que es otra novela, es un libro estupendo. Y para los que quieran entrar por el lado de la ficción, son dos libros que yo les recomiendo mucho. Yo recomiendo mucho, y sobre todo a mis alumnos, leer a Bastiat, los sofismas y los cuentos económicos de Bastiat son maravillosos, ¿no? El tema de la ventana rota y todo, la manera tan clara en que relatos y discusiones o cuentos explicando los principios económicos. Yo creo que eso es algo que es muy, muy bueno. Eh, Mises es un autor que a mí me fascina, pero que tal vez no sea por dónde empezar a estudiar el liberalismo, porque tal vez después de haber leído otros libros, como por ejemplo La economía en una lección de Hazlitt, que es un libro está clásico y vendido en millones y millones de ejemplares, es un libro pequeño y donde los principios de la economía, desde la libertad, están explicados con mucha claridad. Tal vez después de leer eso uno podría avanzar, por ejemplo, con la acción humana o con teoría de historia de Mises, que es un libro mucho más corto y muy, muy interesante. Eh, Camino de servidumbre de Hayek es un libro donde explica el problema del intervencionismo y de la planificación estatal con los ejemplos de la Alemania nazi y de la Rusia soviética, escrito cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Es muy poderoso ese libro. Yo creo que ahí, desde el punto de vista académico, tienen por dónde entrar. Eh, sí hay películas, probablemente, ahora no se me ocurre, pero hay gente que se ha dedicado a buscar películas que tienen mensajes liberales muy fuertes.
y que por ahí a los que les gusta ir por ese lado, hay cosas muy buenas para ver. Y hoy, afortunadamente, a través de YouTube, todos los grandes pensadores están para verlos en vivo y en directo, en 3 4 minutos, dando explicaciones maravillosas, desde Milton Friedman hasta el propio Mises, Hayek, Ayn Rand, todos están en YouTube. Tenemos esa ventaja de tener toda la información al alcance de la mano por este tema de la tecnología. Y quisiera que me dijeras un libro de Ricardo Rojas. ¿Cuál ha sido el que más te ha costado y el que tú dices, esta es mi obra maestra? Probablemente el primero, es decir, mi primer libro fue una novela, se llama El Amanecer, y es una suerte, si ustedes quieren, de algo, una especie de adaptación o ayornamiento de la rebelión de Atlas a la Argentina contemporánea, digamos, cómo el país se destruye. Y para muchos me dicen que es profética, porque muchas veces es un libro escrito entre fines de los 80 y principios de los 90, y que parece que se está describiendo Argentina de hoy, desgraciadamente. Pero el problema es que cuando uno sigue determinados pasos lógicos, las conclusiones finalmente son inevitables. Eh, y por eso, y ese es un libro que me costó tiempo, bastante tiempo escribir, y le tengo muchísimo cariño. Es una novela un poco larga, son 400 y pico, 500 páginas, y le tengo muchísimo cariño. Después he escrito sobre muchos temas, desde libros de derecho hasta libros, como te decía, sobre resistencia no violenta, tomando a Jim Sharp, el autor americano, como base, que escribió manuales de resistencia no violenta a dictaduras. Tengo otras novelas cortas, tengo 2 libros sobre Cuba, los derechos humanos en Cuba. Estoy escribiendo ahora, como te dije, sobre la violación a derechos de propiedad en Venezuela. Y lo que creo que va a ser algo que me va a dar mucha satisfacción es lo que espero estar publicando a fin de año, principio del año que viene, que son 7 ensayos sobre el individualismo metodológico, eh, sobre 7 temas distintos, enfocados desde el individualismo metodológico, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo aplicar la praxeología fuera de la economía a otras áreas. Y las áreas donde yo enfoco estos 7 ensayos son la sociedad, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la historia y la política. O sea, son 7 temas desde el individualismo metodológico. Ese es un libro que me va a dar, espero, muchas satisfacciones por terminar de escribir. Como vemos, tienes una muy amplia bibliografía y da orgullo tener gente dentro del liberalismo capaz de saltar del derecho y problemas praxeológicos a novelas. Es sumamente asombroso. Una felicitación por ello. Gracias. Y ya para ir terminando, no sé si quisieras darnos algún mensaje, algo que tú quieras añadir. Mira, yo creo que si hay alguien que tiene que debatir en profundidad, sin agresiones y con raciocinio en el mundo, son los liberales. Yo lo que estoy viendo desde hace algunos años en toda América Latina, pero fundamentalmente en Argentina ahora, también con la política y todo lo demás, es que los liberales se pelean más entre sí que con el resto de la gente. Y en realidad es tan liberal el que actúa en política para defender los derechos individuales como el anarcocapitalista que está pensando en un mundo sin Estado. Todos son liberales y todos tienen algo que ofrecer, y me gustaría tal vez que en algún momento se sienten todos juntos y elaboren una estrategia. Dice, bueno, mira, tú te vas a dedicar a escribir sobre cómo va a ser el mundo dentro de 100 años, y dejarme a mí que me pelee con el diputado, que me meta en el barro y me pelee con el diputado socialista para evitar que te regulen tu vida privada. Si son peleas distintas, hay gente para cada una de esas peleas, y los liberales deberíamos ser más tolerantes entre nosotros y no andar peleándonos tanto, me parece. Creo que es el mejor mensaje que se pudo dar, teniendo en cuenta de que estamos en un espacio para difundir las ideas y vemos que no podemos estar peleándonos entre nosotros porque hay otros que se organizan y mientras tú te peleas entre quién es más liberal, quién es menos liberal, simplemente se siguen metiendo en el Estado, te siguen subiendo los impuestos y siguen metiéndose en tu vida. Exactamente.
Ricardo, una persona que tú quisieras mencionar o recomendar para la siguiente entrevista. Esto es una pregunta que le pusimos de la anterior entrevista y que parece que tuvo muy buena aceptación. Mira, yo no sé si ustedes lo han entrevistado alguna vez, pero me parece que vale la pena. Fue de alguna manera uno de mis maestros, Alberto Venegas Lynch, es uno de los intelectuales, yo creo, liberales más profundos de, de Argentina y que se ha dedicado justamente a estudiar el liberalismo de su esencia y me parece, y además es un excelente expositor, con lo cual creo que sería muy enriquecedora una entrevista con él. Perfecto, si podrías ponernos en contacto, estuviera muy agradecido. Bien, sí, seguro. Listo, perfecto. Ha sido un total honor tenerte aquí. Y para que lo sigan conociendo a Ricardo, sigan sus redes. Es una persona totalmente amplia en sus temas. Tiene, como él mismo lo mencionaba, varios libros y ojalá siga ampliando la bibliografía. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. No olviden compartirlo, no olviden darle like y estén presentes que las ideas de la libertad solo se van a difundir si todos nos ponemos ese pensamiento en mente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.